Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, segunda parte. Estamos con Fernando Fraquelli, estamos con Laura Serra. Y este segmento dedicado al doctor Gabriel Rubinstein, economista. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes. A ver, primera pregunta. Digo, primero debe estar como un poco saturado de consultas, de gente común que le dice, Gabriel, ¿a dónde vamos por estos días, no? Exactamente. Exactamente, bueno. A ver, ¿y cómo estamos? Digo, el gobierno me parece que con más prudencia que en otras oportunidades celebra de que el dólar bajó un poquito. Pero uno habla con gente como de Mendiguren, por ejemplo, como Contigiani, que dicen la economía real está muy complicada y mal. ¿Cómo estamos, Rubinstein? A ver, primero hay que tomar conciencia que tuvimos un cambio drástico de las condiciones de financiamiento de la Argentina. Exactamente. Si nos prestaban plata, a pesar de, digamos, el gradualismo y de un montón de cosas, Argentina conseguía financiamiento hasta enero del 2018, que colocó 9.000 millones de dólares en los mercados. Luego de ese momento se cortó abruptamente lo que se llama sudden stop, una abrupta parada del crédito, y gracias que nos presta el Fondo Internacional, evitamos una cesación de pagos o la imposibilidad de pagar sueldos u otras cosas. ¿Y ahí hay imprevisión? Porque digo, esto no sé si podía pasar o no, pero digo, ¿qué sentido tenía endeudarse tanto? Digo, ¿no? Tampoco producimos tantos dólares para poder pagar esa deuda, digamos, ¿no? Con el diario del lunes podemos decir, faltó, digamos, no hubo previsión suficiente. Ahora, si cuando el gobierno de Macri asumió, dijo, yo voy a hacer un esquema gradual, que me comprometí con el electorado, y veo que el mundo financiero me dice, está bien, lo que nos interesa es el cambio de rumbo, no te pedimos velocidad. Claro. Y te estoy diciendo que a enero de 2018, con todos los datos que sabíamos que la cosa era muy gradual fiscalmente y otros, se prestaba dinero, también podemos decir, bueno, que... El que te presta tiene su parte de cuota de responsabilidad. Digámoslo también de que quizás no era de esperar tanta generosidad hacia Argentina en 2016-2017 y tampoco era de esperar tanta, se puede decir, frenazo o susto para decir, ahora no te presto nada, hagas lo que hagas. Exactamente. Hagas lo que hagas. Laurita. No, pregunta. Estamos en una situación, un programa económico que, según todos los especialistas, dicen que es muy fuerte, muy drástico, que va a generar una fuerte recesión, por lo menos hasta abril del año que viene, que empezaríamos a ver luz al final del túnel, es lo que dicen en el gobierno. Ahora, ¿había otra alternativa? Digo, a estas medidas económicas, secar la plaza de pesos, restringir la emisión, anularla hasta mediados del año que viene, hacer un ajuste drástico del gasto público. ¿Había otra salida o Mira, no? la recesión empezó con ese frenazo. Sí. O sea, se frenó el financiamiento y comienza la recesión fuerte. Ahora, si nadie te prestaba, si el fondo no te prestaba y nadie te prestaba, digamos, no se iban a poder pagar sueldos, aguinaldos, planes sociales, etcétera, porque, digamos, no había plata. Sencillamente no había plata. O tenías que hacer una emisión desenfrenada de dinero y el dólar estaría en 80, 100, o estarías en una dinámica de hiperinflación. Sí. O sea, ¿Puede llegar a 80 el dólar o a 100? Sí, 80, 100 o 200. O sea, procesos no hay un mercado hiperinflacionarios puede haber. Con la ayuda del fondo, que es importante, yo esperaría que no. Pero si Argentina dijera, mira, no apruebo el presupuesto, ya está. Mira, la verdad que no queremos hacer el ajuste para déficit cero. Déficit primario cero, porque son 3% de intereses. Entonces, tenés que hacer un déficit cero en serio, porque nadie te presta, y encima tenés que pagar la deuda que vence. Entonces ahí entras en un default, que seguramente sería un default a los jubilados, a los asalariados y a la deuda y a todo. Ese escenario sería el escenario si nadie te presta y tampoco el fondo. Con lo cual es un escenario mucho más dramático. Este escenario, yo diría, al lado del otro, es suave. No es tan dramático, porque tampoco vas a déficit cero, vas a un déficit del 3,3% por los intereses. Exacto. ¿Sí? Entonces yo te diría, es un momento claramente difícil. Lógicamente, el que te presta plata pone ciertas condiciones, que no solo es el déficit, son condiciones, por ejemplo, cambiarias. A mí me hubiera gustado que se discuta eso de otra manera o lograr otra cosa del Fondo Monetario para que haya una especie de fondo de estabilización cambiaria, para que intervenga el Banco Central cuando le parezca, en forma más fuerte, y entonces la tasa de interés puede bajar más.
Pregunte, Fraquelli, a ver. A ver, Gabriel, una consulta. ¿El Fondo Monetario o los economistas están mirando la situación del país pensando en qué es lo que va a pasar en el año 2019 desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral? ¿O pase lo que pase, la línea continúa de la misma manera? Lo que pasa es que, vuelvo al inicio, cuando nadie te presta, bueno, tenés muchas opciones. Si vos, digamos, gastás normalmente 120, ¿sí? Ganás 80 y gastás 120. Y siempre te presta la tarjeta, lo que fuera. Ok, cuando te dicen no más, no te presto más, y encima devolveme lo que te pedí, tenés que gastar 60, no hay mucha magia. Si claramente va a ser recesivo, claramente hay problema de los consumidores, claramente hay problema de las empresas, que tenés que tratar de ver cómo administrarlo para que no sea un problema mayúsculo. Pero no tenés opciones, salvo que vos dijeras, incluso la opción de decir, bueno, entro en default. Sí, ok, entras en default. Y decime, ¿cómo pagas los sueldos? ¿Cómo pagas las jubilaciones? Sí. ¿Cómo pagas las cosas? ¿Cómo la pagas la UH y todo si no te alcanzan los impuestos para pagar todo eso? Ahora, la oposición dice, por ejemplo, en resumidas cuentas, de esto no se sale ajustando, lo dijo de Mendiguren, sino creciendo. Digo, es bla, 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 es bla, 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 porque claro, ¿a quién no le gustaría salir creciendo? Lo que pasa es que vos, si no estabilizás la situación financiera, no vas a tener ni una cosa ni la otra. Claro. Vas a tener, por ejemplo, default o hiperinflación o corralito o lo que fuera, y aparte vas a tener una crisis productiva. Es decir, por ejemplo, de Mendiguren dice, estamos en un dólar realmente alto, que en su momento fue apoyado por de Mendiguren y otros, que hoy deberían apoyarlo firmemente. Y en ese sentido, vos tenés un dólar alto, una situación fiscal que se va acomodando, un financiamiento asegurado hasta 2019 y seguramente te va a alcanzar para más también, con lo cual los probabilidades de default, si seguís con el programa, son prácticamente nulas. Finalmente, la baja del riesgo país, que eso implica, va a hacer que las empresas puedan rolear o renovar sus deudas, algunas van a tener alguna nueva emisión, o sea que vas a tener estrés en el sistema financiero de pesos de corto plazo especialmente, pero algunas empresas van a poder empezar a tener algún fondeo externo adicional, y en ese sentido la economía va a empezar a mejorar. Aparte de tener después la cosecha, tener vaca muerta, entonces sí, bueno, la economía va a mejorar, quizás a un ritmo bajo. Gabriel, una pregunta que tal vez excede el rol de economista analizando la situación, pero creo que son pertinentes y la va a entender. Por ejemplo, estamos en una situación muy complicada. Están mirando los inversores si vienen acá, no vienen, está viendo cualquiera, depende si compra más alimentos, si compra un auto, cambia la casa. Pero este es el escenario. Elisa Carrió, por ejemplo, pide el juicio político del ministro de Justicia de su gobierno. Carlos Melconian, que era el presidente del Banco Nación, ayer dice que lo único que hacen el presidente del Central y Duhovne es enviar un reporte a las 5 de la tarde al Fondo Monetario. Gente como Broda y como Miguel Bain dicen que lo que usted señala, que 150 millones para responder cuando el dólar supere la banda, es muy poco. Digo, lo político y lo social como que no ayuda tampoco, ¿o no? Cuando las cosas vienen mal, vienen mal. Y muchos hacen leña del árbol caído. Sí. Yo creo que nadie puede asegurar que las calamidades, digamos, puedan ocurrir. Yo te digo, ¿hay riesgo de hiperinflación? Sí. ¿Hay riesgo de corralito? Sí. O plan Bonex o lo que fuera. Sí, hay riesgos. Ahora, ¿ese es el escenario principal? No, claro. El escenario principal es seguir, sería administrando este programa y llevarlo al mejor buen puerto posible. Después las críticas o lo que digan los demás o cada uno. Yo te digo, vuelvo a decir, a mí me hubiera gustado más a lo Luis Caputo, que el Banco Central pueda intervenir más. El Fondo Monetario está totalmente en contra de eso. Y lo que se logró es, no, mira, 150 por día cumulativamente. Sí, porque lo paradójico, perdón, el tema de Caputo, que era un hombre que uno lo asocia con los mercados, es que uno puede decir que se fue corrido por derecha, porque quería más independencia Caputo, ¿no? Decía, déjenme moverme con mayor comodidad. Yo te diría que es una cuestión que es un poco académica, pero que hace a una cosa muy firme del Fondo Monetario, que no quiere que los bancos centrales intervengan en los mercados cambiarios. Claro. Entonces Argentina logró una especie de concesión, que es decir, es una flotación, y además de
de determinado monto puedo intervenir 150 por día. Acumulativamente es mucho, pero sabemos que si hay un día que te piden 700, 150 no va a alcanzar. Se confía en que en ese momento la dureza monetaria adicional que implica secar más la plaza, y que el dólar que ya está alto finalmente, y considerando que viene oferta exportadora de trigo a fin de año, y después el año después la soja, y que los flujos de Fondo Monetario, bueno, el Tesoro tiene va a tener 7.000 millones de dólares que necesita vender para hacerse de pesos. O sea que no solo va a ser el Banco Central, va a ser el Tesoro. Cuando nosotros en la consultora que yo dirijo hacemos los cálculos, nos da de acá a fin del 2019 que sobran dólares. Va a haber más oferta de dólares todos estos meses que demanda de dólares. Entonces, debería bajar o mantenerse. Claro, eso no quita, vuelvo a decir, hay un efecto argentino. Pánico, sería mejor que el Banco Central intervenga fuerte. Pero como eso como el fondo se mostró completamente renuente y no hubo caso, y cuando no hay caso y ellos son los que te prestan plata, en la negociación cediste. Últimas dos preguntas, Fernando Fraquelli, Gabriel, vamos. Una consulta respecto a este debate que hoy se está dando en el Congreso que tiene que ver con el presupuesto. Los legisladores, la política en definitiva, los que están del oficialismo están hablando que es el presupuesto o es un presupuesto de ajuste, pero que va a servir para salir de esta situación económica. La oposición dice que es un presupuesto recesivo, solamente ajuste. Vienen los funcionarios, vienen los ministros del Ejecutivo, hablan en la comisión. ¿Los invitan a ustedes, a los economistas, a dar una opinión, digo, más imparcial? No, así por lo menos yo no he visto. Por supuesto el gobierno tiene sus economistas que expone. Ahí está la nueva, la Oficina Presupuestaria del Congreso, la OPC, que va Marcos Macón, ¿no? Con Marcos Macón, que inaugura este año. Todavía está en pañales, pero es una buena oportunidad. Ellos sí tienen economistas para que den opiniones, llamémosle profesionales, de los impactos de impuestos y demás. Ahora, si vos achicás el déficit, lo primero que hicís es un ajuste recesivo, desde ya. Ahora, es el ajuste recesivo que te permite contar con un fondeo que si no lo contás sería todo más recesivo. Bueno, tenés grado de libertad para decir, a ver, quiero un ajuste expansivo. Muy bien. ¿Y quién te lo financia? Magoya. Bueno, no, eso es lo que yo creo que es parte de cierta irresponsabilidad política. O yo discurso voluntarista. Yo puedo entender el hecho de buscar agua, digamos, de criticar al gobierno por esto y por lo otro, y que no previó, y que esto, y ahora tenemos esto, pero a veces cuando la situación está, vos no podés decir, bueno, esta es la situación, hubo un choque, ¿qué hacemos? ¿Arreglamos el auto y sale tanto o vamos en taxi? Pero antes no gastábamos eso. Bueno, pero ahora tenés o taxi o arreglás el auto, pero te va a salir más caro, tenés menos plata para ir al cine. Es inexorable. Laurita, un minuto, así que una dilemática. ¿Hasta cuándo podemos convivir con unas tasas de interés tan astronómicas como las que tenemos hoy? Bueno, ese es un muy buen punto. Yo creo que no mucho tiempo. No mucho tiempo. Ahora, el gobierno se comprometió a diciembre. Lo mejor que le puede pasar al gobierno es que el dólar baje, llegue a 34, compre dólares, en ese caso cuando compre emite, y ahí puede bajar bastante las tasas de interés. En algún momento del tiempo, uno esperaría que la tasa de interés, yo esperaría, que para que esto no sea cada vez peor, digamos que lleguen al 30%, con una inflación que va a estar tendiendo hacia el 25%, y las cosas ahí se equilibran, o sea que llegaríamos a una convergencia. Pero todavía estamos en la etapa de apagar el fuego. De remarla. Claro. Bueno, Gabriel Rubinstein, muy claro, respondió a todo lo que preguntábamos. Dijo por allí, ¿puede haber corralito? Sí. ¿Puede haber default? Sí. Pero no son los escenarios más factibles. Así que nos quedamos un poco más tranquilos, Gabriel. Espero. Bueno, Gabriel Rubinstein, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con ellos, con Fernando Fraquelli, con Laura Serra, de regreso dentro de 7 días. Muchas gracias y hasta ese momento entonces.